Última profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El fin de vuestra fe es nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, ya manifestado. Antes seguíamos a Jesús por fe, pero cuando se ha manifestado y ha puesto su vida en expiación por nuestro pecado, nuestra fe se ha consolidado, porque la fe tenía que consolidarse. La fe tenía que llegar a su fin. Ahora no solo es por fe, sino hemos visto a nuestro Señor Jesucristo manifestado en los postreros tiempos, como vamos a leer a continuación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir vana, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amigos y amigas, hermanos y hermanas, los postreros tiempos a todos nos consta que es en nuestros días. ¿Estamos de acuerdo? Porque el apóstol Pedro está diciendo que en los postreros días Jesucristo se manifestaría. Decimos eso porque los postreros días, los postreros tiempos, en ninguna manera fueron hace 2000 años, en ninguna manera. No está hablando cuando el Señor vino y nació en María, murió en la cruz, no está hablando de esa manifestación. A todos nos consta que los postreros tiempos, los postreros días, es ahora, ya destinado, dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Y aquí cuando dice desde antes de la fundación del mundo, como ya lo hemos dicho en otros videos, no está hablando desde que el Señor hizo el globo terrestre, no está hablando de la creación. No, el Papa Francisco, como ya lo hemos dicho en otros videos, representa el mundo. Y efectivamente, antes de Francisco fue Benedicto XVI, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero dice el apóstol Pedro, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, por amor a nosotros y por amor a vosotros, manifestado en los postreros tiempos. El Señor se ha manifestado, lo hemos conocido. Benedicto XVI, su nombre que le dio su padre Juan Pablo II, como dice Filipenses, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, Jesús tiene un nombre. Benedicto XVI se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vamos a leer el profeta Amós, las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Porque pronto habrá un terremoto en todo el mundo, y no está hablando literalmente de mover la tierra, sino un terremoto,
donde millones y millones y millones de personas morirán. Dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Esta palabra tan interesante, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y atención aquí cuando dice sus siervos los profetas, Él sabe, el Señor conoce quiénes son sus siervos, sus profetas, porque no es aprobado aquel que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ese es su profeta, ese es su siervo. Y aún, si se hace llamar siervo de Jehová, o profeta de Jehová, y no está anunciando a nuestro Señor ya manifestado, ciertamente ese profeta, ese siervo, está ciego, porque dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Porque luego dice, si el león ruge, el león es el anticristo, ya manifestado también. Arturo, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es decir, Jehová está hablando, el Señor está hablando, y si Él está hablando, ¿no habrá profetas hablando? Pues si el anticristo ruge, ¿quién no teme? Porque muchos le temen al anticristo. Si él está rugiendo ya, ciertamente está con Francisco el anticristo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Damos gracias a Dios que aquí en Última Profecía estamos profetizando. ¿Por qué? Porque Jehová está hablando. Por eso es importante la profecía. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, la profecía es muy distinta al pastorado. El pastor está alimentando las ovejas con palabra, debería de estar alimentando a sus ovejas con la palabra, pero la profecía es distinto. La profecía es para darnos a conocer cosas escondidas desde la fundación del mundo, para darnos a conocer lo que viene en el futuro y lo que estamos viviendo en el presente. Las profecías son indispensables para la dirección de nuestra vida cristiana, como dice Pablo, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 20, no menospreciéis las profecías, porque a muchos no les gusta la profecía porque les parece que es dura. ¿Recuerdan al profeta Jeremías? Cuando el profeta Jeremías profetizaba que Jerusalén, Israel, iba a ser llevado cautivo lejos de su tierra, y Jeroboam también iba a morir a espada, ¿qué dijeron? Muera ahora este hombre, porque este hombre no busca la paz, sino la guerra. Al mismo profeta Amós también le pasó lo mismo. Le dijeron, vidente, profeta, aunque Amós dijo, yo no soy profeta ni hijo de profeta, soy boyero, y Jehová me tomó de detrás del ganado y dijo, ve y profetiza contra mi pueblo Israel. Pero la profecía ciertamente no es agradable a los ojos de aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso al profeta Amós le dijeron, vidente, vete allá lejos de aquí no profetices, porque esta es la capital del reino. Ve y profetiza allá en tu tierra, porque la profecía, insisto, no es agradable para aquellos que están muy confortables. Amigos, vamos a titular nuestro video. A veces me cuesta titularlo, darle un tema, porque de repente al tiempo que estamos grabando Dios me da una escritura, me da otra, y a veces no sé ni qué nombre ponerle, pero aquí le vamos a titular Enemigos de la cruz de Cristo. Así le vamos a titular, Enemigos de la cruz de Cristo, porque vamos a ver qué significa la cruz de Cristo.
Ya leímos 1 Tesalonicenses 5:20, no menospreciéis las profecías. Proverbios 29:18, sin profecía el pueblo se desenfrena. Es lo que estamos diciendo. Sin la profecía no te vas a dirigir correctamente en tu vida si es que quieres agradar a Dios. Sin profecía el pueblo se desenfrena. Así que damos la más cordial bienvenida y mandamos un saludo caluroso a todos ustedes aquí en Última Profecía. Oseas capítulo 12, versículo 10, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Y he hablado a los profetas y aumenté la profecía. ¿Sí? Sin lugar a dudas, nosotros mismos somos testigos de eso, porque nosotros antes profetizábamos en parte, por no decir, profetizábamos mal. Sí, como dice Pablo en una escritura, ahora profetizamos en parte, por no decir mal, pero cuando llegue lo perfecto, entonces lo en parte se acabará. Así que, por eso nos damos cuenta nosotros que efectivamente lo perfecto ha llegado. Nuestro Señor Jesucristo manifestado. ¿Hemos conocido a Dios? Sí, hemos conocido a Dios porque hemos conocido quién es el Hijo. Porque dice la Escritura, es un gran misterio lo de Dios manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16, lo hemos leído ya en otros videos, no vamos a entrar en detalle, pero ahí dice que Dios fue manifestado en carne. En Juan Pablo II, Dios, Benedicto XVI, nuestro Señor Jesús. No estamos predicando a otro Cristo, a otro Jesús. Él es Jesús. Solo que ahora ya no vino bajo el nombre Jesús. Sigue siendo Jesús, pero su nombre ahora, nombre que le dieron sus padres cuando él nació, Joseph Ratzinger. Y cuando su padre, Juan Pablo II, Dios lo hizo sumo pontífice sacerdote, le dio un nombre. Por eso decíamos que dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta el sumo sacerdote, hasta el sumo pontífice, y le dio un nombre. No está hablando del nombre en sí, Jesús, ni mucho menos el nombre de José Ratzinger, ahora que nació nuevamente en los postreros días o los postreros años. No, cuando dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y una vez que le exaltó hasta lo sumo, una vez que le dio el sumo sacerdocio, el sumo pontífice, el papa, para que mejor nos entiendan, porque al sumo sacerdote ahora se le llama el papa. Cuando su padre lo hizo papa, a nuestro Señor Jesucristo, ahí fue que le dieron el nombre que es sobre todo nombre. Benedicto XVI, que significa bendito. Por eso el Señor les dijo en aquella ocasión a los judíos, he aquí vuestra casa os será dejada desierta, porque de cierto os digo que no me veréis más hasta aquel día en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. El Señor se llama Jesús, o Jehová mismo, pero dice que en ese nombre vendría alguien. ¿Quién? Benedicto XVI. Entonces, amados, ¿por qué aseguramos que Benedicto es el Señor Jesucristo? No es un simple capricho de nosotros. No es porque querramos sobresalir entre los miles y miles de profetas, o pastores, o evangelistas. Si son de Dios, Dios lo sabe. No es porque queramos sobresalir entre ellos, anunciando algo distinto para llamar la atención. No es un simple capricho nuestro. Dios lo sabe.
¿Por qué aseguramos que hemos visto a Dios y a nuestro Señor Jesucristo? Porque Él mismo lo anunció. Desde tiempo cuando andaba con sus apóstoles, ¿por qué decimos que se nos ha manifestado? Síganos cuidadosamente en esta escritura de Juan capítulo 14. Síganos cuidadosamente, porque en la escritura allí está la revelación. Con toda razón el Señor dijo: escudriñad las escrituras, un escrutinio muy minucioso, atentos, porque allí está la revelación. No es solo leerla y leerla como si estás leyendo un cuento, no. Cada palabra que lees en la Biblia, pon atención, porque allí está lo escondido. Por eso dijo el Señor: les daré a comer del maná escondido. Dice capítulo 14, versículo 15 de Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Otro consolador, otro Jesús, porque no está hablando de alguien fuera del Señor. Él es Él mismo. Otro consolador, no cabe duda que fue ahora que vino el mismo Señor nuevamente. Para Dios nada hay imposible. El Señor ascendió cuando se fue hace 2000 años y le dijeron los ángeles a los apóstoles que veían ascender al Señor: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que habéis visto que se fue, así mismo vendrá. Pero no está hablando que vendría bajando, así como se fue arriba, que así va a venir bajando, no. Les está diciendo el ángel: así como lo habéis visto en su naturaleza, en su cuerpo, sus facciones, su carácter, su misma persona, así va a venir nuevamente. Aquí en el capítulo 14 de Juan, versículo 16, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. ¿A cuál verdad? Esta verdad. El Espíritu Santo, que ahora está profetizando por medio de nosotros, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Dijimos que el mundo es Francisco. El mundo no le puede recibir porque no le ve. Aquí está hablando del verbo ver. Ni le conoce. Dos cosas distintas. Es decir, el Señor estaría en el mundo, estuvo en el Vaticano, su espíritu ya no está ahí ahora mismo, pero sí su cuerpo, y sin embargo Francisco el Papa no le vio con los ojos espirituales, aunque sí físicos, pero no le vio con los ojos espirituales, ni le conoció. Pero vosotros le conocéis, dice el Señor, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y efectivamente nosotros le conocemos porque está en nosotros y mora en nosotros. Sigue diciendo el versículo 18 de Juan capítulo 14: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. El mundo dijimos que es Francisco. De aquí a un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y atención lo que dice aquí: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Pues si el Señor está hablando en presente a los discípulos, ¿por qué usa el término en aquel día? No cabe duda que está hablando ahora en este tiempo. Recuerden, esta frase está hablando a futuro, dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros.
esta escritura en nosotros, personalmente hablamos, en nosotros, se ha cumplido. ¿Por qué? Porque nosotros en última profecía hemos conocido que el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, está en Dios mismo, Juan Pablo II. Por eso nosotros conocemos que el Señor está en nosotros. Esta profecía del Señor mismo se ha cumplido en nosotros. Y el Señor quiere que en ustedes, amigos oyentes, también se cumpla esta profecía que el Señor dijo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta palabra, y me manifestaré a él, está hablando literalmente de que él se iba a manifestar, amados. No está hablando como quien dice, el Señor se me manifestó. Tuve un sueño, vi una visión, se me apareció. No está hablando. El Señor dice claramente, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso decimos que el Señor se ha manifestado. Literalmente es una manifestación donde lo conoceríamos. Cuando algo se manifiesta, cuando alguien se manifiesta, usted lo conoce. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote, no el que traicionó al Señor, el otro Judas, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? No al Papa Francisco y a todos sus hijos revoltosos. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, y Dios sabe quién le ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará, y vendremos a él. 2. Y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que he hablado, que habéis oído, no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, atención, en mi nombre. No está hablando en su nombre Jesús, no, su nombre nuevo que el Señor tiene, Benedicto XVI, está hablando el Señor ahí. En ese nombre, Benedicto XVI, el Espíritu Santo, que es el mismo Señor, el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo, para que no crean que hay otro Espíritu. El Padre es uno, el Hijo es uno, y el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesucristo. Por eso dice que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Todas las cosas? Aquí dice que todas las cosas. Entonces, ¿por qué hay miles de cristianos o que se hacen llamar de cristianos y no conocen quién es el Señor, no saben quién es Dios, no conocen al anticristo, no saben discernir entre falsos profetas? ¿Cómo es eso entonces? El Señor dice que conoceríamos todas las cosas. Y con esta palabra que el Señor nos ha dado, definitivamente. Por eso es que podemos discernir todos los falsos profetas que hay aquí en las redes sociales, si no es que me atrevo a decir que un 99.9% falsos. ¿Por qué? Porque esta palabra los ha descubierto en la falsedad, y no de nosotros. El mismo Señor, con este testimonio,
ha dejado desnudos a toda esa gente que se hace llamar maestros y grandes teólogos, que no son sino charlatanes, mercaderes del Evangelio, enriqueciéndose a costa del Evangelio. Damos gracias a Dios que nosotros tenemos el mismo espíritu del apóstol Pablo y decimos: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? ¿Qué galardón buscamos nosotros aquí en Última Profecía? Que predicando el Evangelio de Cristo, presentemos gratuitamente el Evangelio de Cristo, Benedicto XVI, para no abusar de nuestro derecho en el Evangelio. Porque aquí está llena la red social de abusadores del Evangelio que tienen millones de vistas, pero su canal está monetizado, pues lo están haciendo. No solo les pagan, ellos tienen un jefe superior que les paga un sueldo. Pero no conforme esto, en la red social que tienen en su canal está monetizado y ahí les entran miles de dólares. Pero nosotros, nuestro galardón está en los cielos, donde esperamos al mismo Señor Jesucristo, el cual no estamos esperando gloria, riqueza terrenal, sino la gloria misma de nuestra transformación de nuestro cuerpo, para llegar a ser semejante al cuerpo de la gloria suya, cuando Él resucite de los muertos. Sí, amados, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, sería gran cosa si segáremos de vosotros lo material, pero damos gracias a Dios, sí, porque si otros participan de ese derecho sobre vosotros, y eso con palabras fingidas, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Benedicto XVI. Dijimos pues que el título de nuestro video es Enemigos de la Cruz de Cristo, porque el verdadero discípulo del Señor Jesús es llevar la cruz cada día. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero vemos un cristianismo muy indiferente a la cruz de Cristo. ¿Qué significa llevar la cruz de Cristo? Jesús dijo, Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. También Mateo 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, es decir, a Francisco contra su padre Juan Pablo II, a la hija contra su madre, también Francisco, contra el Señor Jesucristo que representa a nuestra madre, y a la nuera contra su suegra. La nuera es la gran ramera que representa al anticristo Arturo, porque se casó con Francisco y Francisco era de Juan Pablo II, por eso dice que es la nuera. Leemos otra vez,
porque he venido para poner en disensión. Vamos a hacer una transliteración de esta escritura para que lo entiendan mejor. He venido a poner a disensión a Francisco contra su padre Juan Pablo II, a la hija que es Francisco también contra su madre que es Benedicto XVI, que representa a nuestra madre, y a la nuera, Arturo Sosa, la nuera que se casó con Francisco, o Francisco se casó con el anticristo, la gran ramera, a la nuera contra su suegra. La suegra viene siendo también el mismo señor, porque Benedicto XVI es nuestra madre. Por eso dice un proverbio, solo lo voy a citar, dice que cuando nuestra madre envejeciere, no la menosprecies. No está hablando literalmente de nuestra madre que nos dio a luz, sino la madre es nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, que efectivamente envejeció, pero nosotros no lo menospreciamos porque es nuestro Padre, nuestro Señor. Él es nuestra madre, lo hemos conocido, Benedicto XVI, nuestro Señor. Y luego dice el Señor, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre, el hombre es el Papa Francisco, los mismos enemigos de la Casa del Vaticano II, donde son los jesuitas, Arturo Sosa y todos sus hijos revoltosos. Ellos serán los mismos enemigos de Francisco. Aunque Francisco pertenece a los jesuitas, por ser un papa jesuita, pero dice el Señor, he venido a poner los enemigos del hombre, los enemigos del Papa Francisco serán los de su propia casa. Hermanos, amigos, oyentes, ustedes no deben de tener temor al ser perseguidos, más bien teman cuando no son perseguidos, porque los verdaderos discípulos del Señor, y el Señor lo advirtió, seríamos perseguidos, y tenemos que ser claros que no solo persecución por parte del anticristo, ya que ya está en el mundo, sino persecución y vituperios por parte de la misma familia y de los que nos rodean, y aún de los que se hacen llamar cristianos, porque no lo son. Los cristianos, al no conocer esta nueva revelación de Dios que nos ha dado, nos tienen a nosotros como mentirosos y nos vituperan, nos ponen en una situación como que somos los más engañadores que hay, porque no les gusta la exhortación, no les gusta ser reprendidos por Dios, porque no somos nosotros los que estamos exhortando ni reprendiendo. En ninguna manera, es Dios, y Dios al que ama disciplina, pero los llamados cristianos no soportan la disciplina porque no están acostumbrados a ello. Ellos están acostumbrados a mensajitos como Dios te bendiga, Dios nunca te ha olvidado, tú eres una persona especial para Dios, tú eres la niña de sus ojos. ¿Qué niña de sus ojos? Ni qué nada. Si están mal y tienen a Dios en contra de ellos. Pero como están acostumbrados a escuchar esa palabra suave en el oído, de manera que cuando escuchan a Dios reprendiendo, no les gusta. Nosotros nos hemos dado cuenta por hablar esta palabra revelada por Dios, los llamados cristianos nos aborrecen y nos tienen como mentirosos. Por causa de Cristo, Jesús, Benedicto XVI, dicen que Benedicto XVI no es Jesucristo. Se cumple la profecía que el Señor le dijo a Pedro, que representa a la iglesia: te digo que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro dijo en una de su negación: no conozco al hombre. Así, los cristianos no conocen a Jesucristo, hombre. Lo están negando. Por eso Pedro el apóstol,
cuando él negó y dijo: no conozco al hombre, y cantó el gallo. Y entonces Pedro se acordó de las palabras, porque Pedro estaba consciente que él representaba a la iglesia. Por eso dice que fue y lloró amargamente, porque dijo: Dios mío, esto van a ser los cristianos, tu iglesia te va a negar. Por eso fue y lloró amargamente. Los cristianos, la misma cosa. No conozco al hombre. ¿Cuál hombre? Lo que dice Pablo: Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y los cristianos dicen: no conozco al hombre. Por eso decimos que los cristianos son enemigos de la cruz de Cristo, no quieren padecer. Lucas capítulo 18, versículo 8, Jesús dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando yo venga, ¿encontraré fe en la tierra? ¿Qué significa esto? Vamos a ver qué es la fe. Segunda de Pedro, capítulo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Ahí está una fe preciosa. Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, porque antes que el Señor Jesucristo, Benedicto XVI, pusiera su vida en expiación por el pecado, el 31 de diciembre de 2022, todavía estábamos bajo la ley. Por eso Pablo en Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, antes que viniese nuestro Señor, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No cabe duda que el Señor Jesucristo, Él es la fe, Él mismo es la fe que iba a ser revelada, el Señor Jesucristo que iba a ser revelado. Por eso el Señor dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, cuando yo venga, los que dicen que son cristianos, los pastores, ¿me tendrán a mí o no me tendrán? Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es evidente que la fe es el mismo Señor Jesucristo, porque para utilizar un lenguaje como este, que es imposible, la palabra imposible es que no hay manera de agradar a Dios. Cuando no tenemos fe, cuando no tenemos al mismo Señor Jesucristo, y nosotros podemos agregar Benedicto XVI, el mismo Señor Jesucristo, nos hemos cansado aquí hasta la saciedad y les decimos: no va a haber otro Señor Jesucristo, no esperen otro Señor fuera de Benedicto XVI, porque es posible que Francisco los pueda engañar ahora que Dios lo resucite de los muertos y se haga pasar por Dios. De aquí les estamos advirtiendo que no va a venir otro Señor fuera de Benedicto XVI, y si no, a ver quién puede reducir o hacer nada nuestras palabras, porque no hablamos por nuestra propia cuenta. El Espíritu Santo, que es el mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, les está diciendo: no esperen otro Señor, no va a haber otro. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3 dice Pablo: por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, si aquellos solo porque no lo conocen y no lo quieren reconocer, hablan mal de Benedicto XVI, o no hablan mal pero tampoco lo reciben como el Señor, ciertamente no tienen el Espíritu de Dios. Pablo dice
Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Anatema, que quiere decir maldito. Nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, Benedicto XVI. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sin duda, eso lo tenemos bien claro nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera que el mismo Espíritu Santo es el que daría a conocer las profecías de los profetas, y aún como el Señor dijo, cuando el Espíritu, el Consolador, venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. También nuestro hermano Pablo en Filipenses 3:17, hablando de los que no quieren padecer por causa de la cruz de Cristo, dice Pablo: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, no pocos, muchos, de los cuales os dije muchas veces, y esos muchos, Pablo se está refiriendo dentro del cristianismo. Atención. Sí, porque si Pablo se estuviera refiriendo a todo el mundo, que son enemigos de Cristo y de la cruz de Cristo, pues cualquiera diría, obviamente. Eso no es necesario que Pablo nos escriba esas cosas. Nosotros sabemos que el mundo entero, primeramente, no es que no quiere padecer la cruz de Cristo, sino no quieren reconocerlo. Entonces, cuando Pablo está hablando de que hay muchos, está hablando de esos muchos dentro del cristianismo. Sí, sin duda, porque por allí andan muchos, dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. No tienen su mirada en las cosas de arriba, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios. De esos enemigos muchos está Pablo hablando dentro del cristianismo. Por eso dice Pablo en Filipenses 1:28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque vosotros, atención, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, Benedicto XVI, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto, dice Pablo, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, nuestro testimonio aquí en Última Profecía, nuestro testimonio es verdadero. Primera de Juan capítulo 5, versículo 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, o sea de los pastores, mayor es el testimonio de Dios. Juan Pablo II, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Juan Pablo II estaba aquí en el mundo profetizando acerca de su Hijo. No le era lícito revelarlo a él directamente, nos lo encargó a nosotros para que por medio del Espíritu Santo nos revelaría no solo quién era el Hijo, sino Él mismo, Dios. El que cree en el Hijo de Dios, dice Juan, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha hablado acerca de su Hijo.
Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Aquí vamos a ser claros en esto. Ahora que hemos conocido a nuestro Señor, que se nos manifestó, Benedicto XVI, nosotros decimos, verdaderamente tenemos al Hijo. Sí, porque si tú le preguntas a cualquier cristiano, y te va a decir, por supuesto, yo tengo al Hijo. ¿Y cómo lo vas a comprobar? ¿Cómo vas tú a comprobar que Él tiene al Hijo? Pues no te lo está demostrando, no te lo está manifestando, no te lo está dando a que lo veas. Entonces te vas a quedar, pues, ¿lo tendrá o no lo tendrá? ¿Quién dice? Él dice que lo tiene, pero no lo puede ver. En cambio nosotros, verdaderamente, dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, y nosotros no hablamos que tenemos al Hijo y que no lo hemos visto. No, nosotros decimos tenemos al Hijo y sabemos quién es, y si quieres te lo podemos demostrar. Ahí está, véalo. Benedicto XVI, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Por eso sabemos que el Hijo de Dios ha venido, Benedicto XVI, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Apocalipsis 2:17, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. El maná escondido es esta palabra que os anunciamos, y la piedrecita no es nadie sino que la piedra angular, el mismo Señor Jesucristo, que dice en la piedrecita blanca está escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, y eso nos consta, sino aquel que lo recibe. Es decir, en la piedrecita blanca, en la piedra angular, que es el Señor Jesús, está escrito un nombre nuevo, que ninguno conoce. Ese nombre nuevo es Benedicto XVI. Ya el Señor habla de su nombre nuevo. ¿Por qué no quieren creer? No les vaya a pasar lo que dice el profeta Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón está engrosado, el corazón está entenebrecido. De oído oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Y hablando del profeta Isaías, en el capítulo 62, versículo 2 dice: entonces verán las gentes tu justicia, y todos los reyes tu gloria. Nosotros somos los reyes. Recuerdan que Dios dice en su palabra que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por eso dice: y todos los reyes verán tu gloria. Es decir, todos aquellos que Dios nos ha hecho reyes, veríamos su gloria. ¿Cuál gloria? No solo en sí por el hecho de ser el Hijo de Dios, no. La gloria que el Padre le dio cuando lo hizo sumo sacerdote, el Papa. Y efectivamente, el profeta está hablando de ese momento, cuando lo hicieron Papa, le dieron gloria, porque enseguida dice: y te será puesto un nombre nuevo, que la boca de Jehová nombrará. Amigos, aquí está lo que les decimos. En la Biblia hay que escudriñar minuciosamente, un escrutinio muy profundo de las Escrituras. No la lean ligeramente, a la carrera, como que si para calmar solo la conciencia ya leí la Biblia. No. En este capítulo, versículo 2,
capítulo 62 del profeta Isaías, está hablando de la gloria que nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI se le dio en el Vaticano cuando lo hicieron el Papa. Y tenemos que decirlo que esto no fue por el comité o toda la reunión de cardenales, naturalmente se reunieron para eso, pero aquí el único que escogió a Benedicto XVI fue Juan Pablo II, Dios mismo. Le dio gloria delante de los hombres, lo hizo Papa, y luego dice: y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. El nombre Benedicto XVI se lo dio Juan Pablo II. Y Benedicto XVI, cuando antes que fuera Papa, que era el encargado de la doctrina de la fe por Juan Pablo II, antes que Benedicto XVI fuera Papa, antes que eligieran a un Papa, Benedicto XVI les dijo estas palabras a los cardenales: oremos insistentemente para que Dios nos dé un pastor conforme a su corazón. Yo, cuando escuché a Benedicto XVI decir oremos a Dios insistentemente para que nos dé otro pastor, así como lo fue Juan Pablo II, para que nos dé un pastor conforme a su corazón, pues ya el Señor estaba diciendo, pues, ¿quién más si yo mismo, su Hijo? Conforme al corazón de Dios, ¿quién más sino su mismo Hijo, Benedicto XVI? Esta otra escritura del profeta Isaías, capítulo 65, aquí también habla de los cristianos que no quieren padecer por causa de la cruz de Cristo. No quieren padecer por causa de la cruz de Cristo, pero sí van a padecer de otra forma. Isaías capítulo 65, versículo 11: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que es el mismo Señor, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también, dice Dios, os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos, y escogiste lo que me desagrada. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. Queremos detenernos un poquito aquí. Dice: y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, y a sus siervos, esto es, a nosotros, y a sus siervos llamará por otro nombre. Aquí, amigos, amigas, hermanos y hermanas, no está hablando que nos van a cambiar a nosotros por otro nombre. No es que, pues obviamente cuando estemos con el Señor, Él nos va a poner otro nombre. No, no está hablando que nos van a cambiar los nombres. Dice: y Jehová el Señor te matará, porque no quisiste hacer caso, y a sus siervos, esto es, a nosotros, nos llamará por medio de otro nombre. No cabe duda que ese nombre, otro nombre, es Benedicto XVI. Sí, porque los escogidos que van a ser muertos por Dios mismo, ellos quisieron solo tener a Jesús como un ser divino, andar con el nombre Jesús sin conocerlo, solo tenerlo como algo divino, pero nunca lo conocieron. Por eso no quisieron recibir ahora a Jesús, que vino bajo el nombre Benedicto XVI. Por eso dice que dejaréis vuestro nombre por maldición a los escogidos, los que van a ser muertos por medio del degolladero,
porque a nosotros el Señor nos llamaría por otro nombre. Benedicto XVI, que significa bendito. Por eso aquí en Última Profecía lo estamos levantando para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque como dice Joel, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También el apóstol Pablo dice, todo aquel que invocare el nombre, pero dice el nombre que el Señor tendría en este tiempo, sería salvo. Sí, aquí les decimos esta cosa tan maravillosa. Todo aquel que reconozca e invoque el nombre nuevo del Señor será salvo. Porque el Señor no miente. Los apóstoles supieron que el Señor tendría un nombre en los postreros días, y todo aquel hombre o mujer que reconozca e invoque ese nombre, ciertamente sería salvo. Y hablando del profeta Isaías, siguiendo con el profeta Isaías, versículo 9 del capítulo 25, también aquí está otra cosa maravillosa. Y se dirá en aquel día, recuerden, el profeta Isaías está profetizando hace más de 2000 años, dice el profeta, y se dirá en aquel día, o sea, en este día, en este tiempo, he aquí, este es nuestro Dios. El profeta está hablando que se está diciendo, he aquí con un acento en la E, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Y otra vez dice, este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Repito, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. Porque nosotros estamos diciendo, he aquí nuestro Dios, que es Juan Pablo II, Jehová mismo que vino como hombre, como dice Primera de Timoteo 3:16, Dios manifestado en carne, y se dirá en aquel día, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Una advertencia para aquellos que siguen a Dios o a Jesucristo, pero no lo han conocido, ahora que ya se ha manifestado y nosotros lo estamos dando a conocer, tenemos que hacerles esta advertencia y una exhortación a la misma vez. A los que nos siguen aquí en el YouTube y aún te congregas en el templo y tienes a tu pastor, que como ya te has dado cuenta, nuestra doctrina no es la que tu pastor te da. No podrás agradar al Señor, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. Nuestra doctrina no es conforme a hombre. Nosotros, amados, como el apóstol Pablo, no recibimos la doctrina por ningún hombre, por ningún instituto bíblico, sino por revelación de Dios. Por eso es que escuchan cosas raras, cosas que dicen, pero ¿cómo? ¿De dónde saca él estas palabras? Porque efectivamente, el Espíritu Santo que habla con otro lenguaje, nosotros, amados oyentes, nunca hemos dicho en ninguno de los videos lo que le voy a decir ahora. Nosotros hablamos nuevas lenguas. Y este es un discurso, si entráramos en profundidad, muy largo el discurso, pero las nuevas lenguas que el Señor habló y los apóstoles y Pablo, no es lo que el mundo conoce.
los alaridos que hacen y que le llaman las nuevas lenguas. No, las nuevas lenguas sin duda es esta palabra que hablaríamos, nuevas lenguas, el cántico nuevo. Esto es lo que realmente el apóstol Pablo está diciendo, los que hablamos en nuevas lenguas. Nuevas porque ciertamente a ustedes les parece que es nuevo. Esto es lo que se refiere a la Escritura cuando dice, hablarán en mi nombre nuevas lenguas. ¿En el nombre de quién? En su nombre ya manifestado. Benedicto XVI, hablaríamos nuevas lenguas. No es, repito, el alarido que muchos han inventado que esas son nuevas lenguas. No, las nuevas lenguas son estas que hablamos nosotros, una nueva canción, algo nuevo en la tierra, como dice Apocalipsis 14, y cantaban un cántico nuevo. Esas son las nuevas lenguas, pero si usted prefiere seguir escuchando las viejas lenguas, entonces nunca va a aprender este nuevo cántico. Nosotros, amados oyentes, hablamos ese nuevo lenguaje porque el Señor nos lo ha dado. Repito, el Señor nos ha dado nuevas cosas. Por eso el profeta Isaías también dice, ya no os acordéis de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, dice, ya no traigáis a memoria las cosas antiguas pasadas. He aquí yo crearé cosa nueva en la tierra. Pronto va a salir a luz. ¿No la conoceréis? Y nosotros hacemos esa pregunta. ¿No la conoceréis? O peor aún, ¿no la quieres conocer? Amados, finalmente vamos a terminar. No quiero dejar pasar esto. Vamos a terminar citando unas palabras del mismo Señor Jesucristo, Benedicto XVI, cuando Él estuvo en vida entre nosotros, en su cuerpo. Quiero citar, y digo citar textualmente sus palabras. Dice, queridos jóvenes, también hoy Cristo, hoy Cristo se dirige a vosotros con la misma pregunta que les hizo a los apóstoles. ¿Qué pregunta fue esa? ¿Quién decís que yo soy? Dice Benedicto, nuestro Señor, respóndele con generosidad y valentía, como corresponde a un corazón joven como el vuestro. Decirle, Jesús, y nosotros podemos agregar, Benedicto XVI, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que has dado tu vida por mí. Quiero seguirte con fidelidad y dejarme guiar por tu palabra. Tú me conoces y me amas. Yo me fío en ti y pongo mi vida entera en tus manos. Quiero que seas la fuerza que me sostenga, la alegría que nunca me abandone. Y luego sigue diciendo el Señor, Benedicto, en su respuesta a la confesión de Pedro, Jesús habla de la iglesia. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué significa esto? Jesús construye la iglesia sobre la roca de la fe de Pedro, que confiesa la divinidad de Cristo. Sí, la iglesia no es una simple institución humana. Repito, Benedicto dice, la iglesia no es una simple institución humana como otra cualquiera, sino que está estrechamente unida a Dios. El mismo Cristo se refiere a ella como su iglesia. No se puede separar a Cristo de la iglesia. Como no se puede separar la cabeza del cuerpo, la iglesia no vive de sí misma, sino del Señor.
Él está presente en medio de ella y le da vida, alimento y fortaleza. Y de eso nosotros somos testigos. Dice nuestro Señor Benedicto: queridos amigos, permítanme que como sucesor de Pedro os invite a fortalecer esta fe que se nos ha transmitido desde los apóstoles, a poner a Cristo, el Hijo de Dios, en el centro de vuestra vida. Pero permítanme también que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. Lo dice pausadamente. Permítanme que caminar con Jesús es en la fe, es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. Pero no la interpreten que la iglesia es el templo, donde hay muchas congregaciones. No, ya lo dijo el Señor, la iglesia del Señor no es una simple institución humana. En otras palabras, la iglesia del Señor está en todas partes, y Dios sabe en dónde está cada uno de sus hijos. Esa es la iglesia. Dice, no se puede seguir a Jesús en solitario. Aquí el Señor hace una advertencia para aquellos que quieren seguir a Jesús por su propia cuenta, que prefieren ser guiados por alguna institución humana. Dice el Señor que no se puede seguir a Jesús en solitario. Quien ceda a la tentación, dice el Señor, de ir por su propia cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad, y yo le agregaría en la sociedad de Jesús, que son los jesuitas, dice, corre el riesgo de no encontrar nunca a Cristo, o peor aún, de acabar siguiendo una imagen falsa de Él. Nuestro Señor Jesucristo, ya como Benedicto XVI, nos exhorta y dice, no se puede seguir a Jesús en solitario. Quien ceda a la tentación de ir por su propia cuenta o de vivir la fe según la mentalidad individualista que predomina en la sociedad de Jesús, corre el riesgo de no encontrar nunca a Jesucristo o de acabar siguiendo una falsa imagen de Él. Luego dice, tener fe es apoyarse en la fe de tus hermanos y que tu fe sirva igualmente de apoyo para la de otros. Dice el Señor, y esto lo hacemos muy personal, dice nuestro Señor, os pido, queridos amigos, que améis a la iglesia que os ha engendrado en la fe. Repito, la iglesia no es el templo. La iglesia no es ningún templo, ninguna institución humana. La iglesia el Señor la tiene en todo el mundo. Os pido, hace un ruego nuestro Señor, y nosotros lo tomamos muy personal, por eso es que estamos anunciando su nombre nuevo. Os pido, queridos amigos, que améis a la iglesia que os ha engendrado en la fe, que os ha ayudado a conocer mejor a Cristo, que os ha hecho descubrir la belleza de su amor. De esta amistad con Jesús, nacerá también el impulso que lleva a dar testimonio de la fe en otros diversos ambientes, incluso allí donde hay rechazo o indiferencia. No se puede, atención lo que dice nuestro Señor aquí, no se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Repito, el Señor no está hablando de que yo encontré a Cristo, no sé quién es ni cómo es Él y te lo presento. No, no, no. El Señor aquí está hablando literalmente que nosotros encontraríamos a Cristo y por consiguiente no nos íbamos a quedar
callados, quietos, como si nada se nos hubiese revelado. No, dice el Señor, no se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer a los demás. Por tanto, dice el Señor, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios. Y nosotros en Última Profecía les estamos diciendo, por eso es que nosotros estamos insistentemente diciendo a todos, he aquí el Señor, porque verdaderamente lo hemos conocido. La tarea de todo aquel que nos escucha y que recibe nuestro testimonio, tampoco ustedes, amigos, no se queden callados. No, el Señor dice, no puedes encontrar a Cristo y quedarte indiferente, como que no encontraste nada. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos, comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. El mundo necesita el testimonio de vuestra fe, necesita ciertamente a Dios. Pienso, dice el Señor, pienso que vuestra presencia aquí, estaba hablando en una reunión juvenil, pienso que vuestra presencia aquí, venidos de los 5 continentes, es una maravillosa prueba de la fecundidad del mandato de Cristo a la iglesia. Id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda creación. También a vosotros os incumbe la extraordinaria tarea de ser discípulos y misioneros de Cristo en otras tierras y países donde hay multitud de jóvenes que aspiran a cosas grandes y vislumbrando en sus corazones la posibilidad de valores más auténticos, no se dejan seducir por las falsas promesas de un estilo de vida sin Dios. Y nosotros decimos, no se dejan seducir por las falsas promesas del anticristo y de Francisco mismo de un estilo de vida sin Dios. Gracias, Señor, por estas palabras que llenan nuestro corazón de fe y esperanza. Gracias también a ustedes, amigos, por ver Última Profecía. Hacemos ecos de las palabras del Señor Jesucristo, Benedicto XVI. No se puede encontrar a Cristo y no darlo a conocer. El mundo tiene la necesidad de escuchar la alegría de nuestra fe. Así que aquellos que reciban nuestro testimonio, por lo menos, si no se atreven a darlo a conocer, por lo menos recomienden nuestro canal. Como dijimos al principio, no está monetizado. Nosotros, aunque YouTube sale con sus anuncios, porque es una nueva regla que hizo en el 2020, y nosotros la respetamos, pero no por eso piensen que estamos en un canal monetizado. Por eso nos sentimos con toda la libertad de decir, recomienden nuestro canal más allá de sus fuerzas, porque no estamos recibiendo ningún centavo. Nuestra gloria es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo manifestado, Benedicto XVI. Por lo demás, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz, Juan Pablo II, y de amor, estará con vosotros. Hacemos eco de las palabras del apóstol Pablo, saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos aquí en Última Profecía os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así sea. Amén.